¿Qué es la primera cosa que te has dicho cuando te has levantado y te has mirado en el espejo esta mañana? A lo mejor incluso has sacado el espejo de aumento y te has mirado con más detalle, si cabe, todas aquellas imperfecciones. O peor aún, ni siquiera te has mirado y te has ignorado por completo. Y además, no te habrás pasado parte de tu jornada pensando en lo bueno, sino pensando en cosas que no te gustan de ti mismo. Y es que el diálogo interno negativo, la comparación con los demás y la búsqueda de estándares inalcanzables solo nos alejan de nuestro verdadero ser. Y cuanto más rechazamos lo que somos, más obstaculizamos nuestro progreso. Y en lugar de ir hacia adelante, caemos en una espiral de duda y de autocrítica. En un mundo que nos bombardea constantemente con imágenes de logros y de perfección, es fácil olvidar que el camino comienza con el amor hacia uno mismo. ¿Os imagináis llevar puesta una máscara todos los días intentando ser quien no sois simplemente para encajar en los estándares de la sociedad? Pues hoy os voy a contar una parte de mi propia historia. Una parte de un viaje de transformación personal que me pasó hace 16 años y me enseñó lecciones muy profundas sobre cómo llegar a ser yo misma. Hace 16 años sufrí una parálisis facial. ¿Sabéis lo que es ser una mujer en esta sociedad y sufrir una parálisis facial? Eran las 8 de la tarde, 2007, tarde de primavera. Yo salía de la consulta del doctor y me metí en mi coche, que aquel día recuerdo que estaba mirando hacia la puesta de sol, y me senté al volante y pensé, quería evaporarme, quería huir, quería ir a correr hacia esa puesta de sol espectacular porque no veía belleza en mí. Pero ahí seguía, en ese coche. Me miré en el espejo retrovisor y vi una persona con un ojo que no lo podía cerrar, una boca que no podía beber, que no podía masticar, que no podía pronunciar. Vi un monstruo. Y me puse a llorar. Finalmente, reuní el valor suficiente para ir a casa, puse el coche en marcha y me fui a casa. Aquella noche, cuando acosté a mi hija de 5 años, me dijo, mami, yo cuando sea mayor quiero ser como tú. Y yo pensé, ¿cómo le puedo haber fallado a esta niña? ¿Cómo puede ser un referente para ella? ¿Cómo me quiere a mí de modelo? Es que no lo podía soportar. Y al cerrar la puerta de la habitación, me di cuenta de una cosa. Fueron las palabras inocentes de una niña de 5 años las que cambiaron mi perspectiva. Ella no veía un monstruo, ella veía a su madre. Y es que no nos percibimos como somos, ni cómo nos perciben los demás, sino cómo percibimos que nos perciben los demás. Y ya es hora de reconocer que nuestra apariencia no nos define, sino quiénes somos realmente sin máscaras. Aquella noche toqué fondo y pensé, ya más hondo no puedes caer. Ahora toca construir, crear, hacer algo bueno en esta situación. Y a la mañana siguiente, cuando me levanté y me miré en el espejo, vi una persona más allá de ese rostro que tenía ante mí. Vi una cara que no era esa cara paralizada. Quise mirar más allá. Quise mirar una inspiración para esa niña de 5 años y para más personas, pero no sabía cómo. Lo único que tenía claro es que me embarcaría en la misión de ayudar a personas a encontrarse bien en sus cuerpos y crear una imagen que naciese de la autenticidad y el amor hacia uno mismo. Estudiando la brecha que existe entre cómo nos perciben y cómo nos percibimos, hice un experimento que es muy divertido, que os animo a que lo hagáis algún día, y es escribiros con todo lujo de detalles vuestra cara, vuestra fisonomía, vuestros rasgos, y pedir a una tercera persona que haga lo mismo. Y veréis la diferencia. Siempre tendemos a describirnos en tonos negativos. Y es que la elevada insatisfacción que existe con nuestra imagen genera un malestar tal que afecta a todas las áreas de nuestras vidas. Afecta a los trabajos a los que nos aplicamos. Afecta a los clubes sociales a los que frecuentamos. Afecta a la relación con nuestros hijos. Yendo un poco más allá, estudié la dramaturgia social de Erving Goffman, el sociólogo. Goffman sostiene que nuestra identidad, nuestro yo, no es más que una serie de representaciones que proyectamos en los demás.
no es más que un conjunto de máscaras que nos ponemos para aparentar siempre con nuestra mejor máscara. Seguramente algunos de vosotros habéis encontrado alguna cosa en el asiento, alguna máscara. ¿Sí? Pues esta es mi máscara. Yo era Superwoman. Y lo fui durante mucho tiempo. Y es que en este gran teatro de la vida, nuestros roles cambian en función del teatro en el que nos encontramos y de la audiencia con la que estamos interactuando. Pero me preguntaréis, ¿y cómo llegamos a ser nosotros mismos? Bien, la clave está en comprender que nuestra identidad es la suma de las distintas máscaras que nos ponemos a lo largo de nuestras vidas. Y esto nos brinda una perspectiva fascinante en nuestras interacciones diarias, ya que nos hace conscientes de que en cada momento tenemos el poder de cambiar nuestros roles y escribir nuestro propio guión. Para escribir mi propio guión tomé 3 decisiones. La primera fue averiguar cuáles eran mis prioridades. La segunda, amar mis imperfecciones. Y la tercera, honrar mi cuerpo físico. La primera, averiguar cuáles eran mis prioridades, era crucial, ya que si no conoces tus valores y tus prioridades, no eres fiel a ti mismo y te alejas de tu verdadero ser en lugar de estar más cerca de ti. Y es muy importante porque además, si te escondes detrás de una máscara, escondes también parte de tu creatividad, parte de tu pasión. Os voy a contar una anécdota que me pasó durante el proceso de rehabilitación. Situación, 9 de la mañana, una clínica privada de Barcelona, enfermera recepcionista y yo. Hola, buenos días, vengo que tengo hora con el doctor tal. Muy bien, ¿me dice su nombre y su apellido, sus 2 apellidos, por favor? Sí. Mi nombre es Cristina Esteve Marfà. No podía pronunciar la M. Es que no la entiendo, ¿me puedo repetir, por favor? Que hay mucho ruido aquí. Cristina Esteve Marfà. Perdón, ¿me puedo volver a decir? Es que no lo entiendo. Marfà, con M. Y no estaba sorda. Pero es que me crispaba tanto el que no me entendiesen que al final escribía en un papel mi nombre y mis 2 apellidos. Y cada vez que iba a un doctor le mostraba el papel. Pero luego me di cuenta que no podía seguir con esta crispación y este conflicto interno. Y decidí bajar la guardia y mostrarme al mundo con mi cara paralizada y con mi falta de pronunciación desde el corazón. Y una vez lo logré, todo cambió. La segunda decisión que tomé fue amar mis imperfecciones. En este caso éramos 2, mi cara y el resto de mi cuerpo. Y nos odiábamos. ¿Sabéis lo que es el odio? El rechazo, la repulsión, el asco. No nos mirábamos en espejos, no nos mirábamos en escaparates, no fuera que la imagen se reflejase y nos viésemos. No nos subíamos en ascensores. ¿Sabéis aquella luz blanca de ascensor que es como un laboratorio que se ve todo? Es más, no tenemos ni fotos de esa época. Pero me di cuenta que ese rechazo y ir por la vida con un pegote no avanzaba en mi rehabilitación. Hasta que finalmente lo uní y junté esta parte de mi cuerpo, de mi cara con mi cuerpo, y eso mejoró mi rehabilitación. Este aprendizaje se lo apliqué a Lisa. Lisa vino a verme con un problema de sobrepeso y de retención de líquido. Y en la primera sesión le pregunté, Lisa, dime 3 cosas que te gustan de ti misma. ¿Nada? ¿No se te ocurre nada? ¿Seríais capaces de decirme 3 cosas así que os ocurren, que os gustan de vosotros mismos? Difícil, ¿verdad? Pues fuimos trabajando esto, Lisa se encontró más cómoda en su cuerpo, aceptó más su cuerpo y ese cuerpo fue liberando ese líquido retenido. La tercera decisión que tomé fue honrar el cuerpo físico. Porque hoy en día estamos sometidos a un estrés constante y crónico, corriendo de un lugar para otro y intentando ser superhéroes. Creo que hoy esta tarde hay unos cuantos entre nosotros, pero hoy estáis tranquilitos aquí. A mí me preocupan los de fuera, que se basan en referentes de películas de Hollywood que nos muestran imágenes de personas corriendo por las calles de Nueva York, saltando charcos con cafés con leche para llevar, descuidando su descanso, su nutrición, nada, no les importa nada. Y nos pensamos que está muy bien, pero no lo está.
¿Cuánto daño nos ha hecho Hollywood, verdad? Yo antes era esa persona, yo antes era Superwoman y pensaba que era invencible, hasta que al final mi cuerpo me mandó unas señales que yo no escuché y me regaló una parálisis facial. Por aquí, ¿alguien está en números rojos? Bueno, no me contestéis, que es una pregunta que no me incumbe en absoluto. Y por aquí, ¿alguien sabría decirme sus niveles de colesterol, niveles de azúcar en sangre, falta de nutrientes? No, ¿verdad? Es que es un tema que me crispa mucho, porque tenemos muy claro nuestra economía doméstica y nuestros números, pero no tenemos ni idea de lo que está pasando aquí. Esta es nuestra casa, aquí es donde vivimos. Y para terminar, me gustaría deciros que para ser auténtico no hace falta ser perfectos. Hace falta ser reales en un mundo que nos insta a ser perfectos. Porque la verdadera belleza reside en nuestras imperfecciones, en nuestras historias de lucha, en nuestra capacidad y valentía de mostrarnos al mundo tal y como somos, sin máscaras. Porque además, ¿a quién le importa si eres más redondo que una pelota? ¿O eres más alto que todas las puertas? ¿O cruzas la mirada o calzas un 50? A nadie le importa. Hagamos de nuestras diferencias e imperfecciones un valor y que caigan las máscaras. Gracias.